Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Están felices? Amén. Estamos llegando, hermanos, a la tercera semana, ¿verdad? O iniciando la cuarta, ¿verdad? Semana de oración. Creo que es una bendición. Espero de que todos estemos aprovechando, hermanos, este tiempo. Como les dije, no solamente aquí en la iglesia, en la casa, y no solamente este mes, sino todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo venga. Es importante que nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial, porque Él está atento, hermanos, al diálogo que los hijos quieran hacer con Él. Así es de que si no lo ha aprovechado, se lo ha perdido, ¿verdad? Si ha venido a la iglesia y ni siquiera ha podido orar, se lo ha perdido. Entre las cosas más grandes, regalos de Dios más grandes y maravillosos que el Señor nos ha dejado, que es su palabra, que es la oración, son cosas que a veces nos cuestan. En la primera semana, ¿se recuerdan? Hablamos acerca de lo que es la oración, ¿verdad? En la segunda semana seguimos hablando acerca de la importancia de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ambas, pues, si analizamos, son bastante difíciles. Yo quiero ahora hablarles también acerca, como les prometí la semana pasada, acerca de los beneficios de atesorar la palabra del Señor. Otro tema que también es bastante difícil. Pero leamos la palabra del Señor, que es lo que nos dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Dice, oiga, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendita palabra, hermanos. Como les dije, hermanos, atesorar la palabra del Señor a la mayor parte se nos hace bastante difícil. ¿Pero por qué será? ¿Por qué cree usted? Yo creo, hermanos, de que el ajetreo de la vida, los afanes, nuestras preocupaciones, porque tenemos que quizás solventar necesidades y queremos quizás tener una vida mejor aquí en este mundo, nos hace que nos descuidemos de lo más importante, que es la oración, como dije al principio, y también el estudio de la palabra del Señor. Y si esto es difícil, mucho menos atesorar, o memorizar la palabra del Señor. Hoy quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, que hablemos acerca de esto y lo importante que es, hermanos, retener la palabra del Señor en nuestro corazón, porque traerá beneficios. Dios sabía, hermano, lo importante que es que nosotros, sus hijos, hermanos, tengamos esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, que desde el principio, hermanos, a su pueblo, el Señor les recomendaba que leyeran, que estudiaran la palabra del Señor y que la retuvieran en su mente y en su corazón. Él decía a su pueblo en Deuteronomios capítulo 11 y versículo 18, por tanto, decía, pondréis estas mis palabras, oiga, en vuestro corazón y en vuestra alma. Cuando dice en nuestro corazón y en vuestra alma, se refería a vuestra mente, porque nuestra mente, hermanos, el alma, ¿verdad? Es el que lleva el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y es ahí donde el Señor quiere que nosotros tengamos también esa palabra. En vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Yo ahora me las puedo anotar más fácilmente aquí, ¿verdad? Y no se me borran. Pero mire, en vuestra mano, y serán, dice, por frontales, entre vuestros ojos. Cuando dice por frontales a vuestros ojos, quiere decir, y serán como una insignia, como una señal entre tus ojos. O sea que tanto nosotros como los demás podrán ver que nosotros atesoramos la palabra del Señor.
porque nuestro lenguaje va a ser completamente diferente a los que no son temerosos de Dios. Y dice el versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Qué importante, ¿verdad? Cuando tengamos esas reuniones familiares, cuando estemos ahí platicando, hermanos, una de las cosas más importantes, más de que ponernos, hermanos, a hablar o a señalar o a criticar o a decir cosas que no nos benefician, qué bueno es, hermanos, que hablemos de la palabra del Señor. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando vamos en el vehículo, vamos con la familia. Qué interesante, hermanos, que hablemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo lo ponía en práctica. El miércoles que estudiábamos la palabra del Señor, hablábamos de que entre una gran cantidad de kilómetros que Él caminó, más de 100 kilómetros, quizás 200, entre esas, el escritor Lucas, o Marco, mejor dicho, solamente nombró 3 acontecimientos importantes que pasaron. Fueron 2 milagros. ¿Y qué ocurrió en el tiempo de lo que Marco no escribió? Lógicamente, el Señor estuvo instruyendo con la palabra a sus discípulos. Porque ese fue el trabajo de nuestro Señor, hermanos, venir e implantar a los discípulos, a los apóstoles, para que cuando Jesús se fuera, ellos quedaran aptos, quedaran preparados para dar este mismo mensaje, y este mensaje no fuera tergiversado. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. El Señor en su palabra no nos vino a que nosotros enseñáramos lo que nosotros aprendemos en nuestra profesión, a lo que nosotros aprendemos en la universidad. Tenemos que enseñar lo que el Señor nos enseñó. ¿Y qué es lo que el Señor nos enseñó? Está aquí escrito. Y se lo reveló a los apóstoles. Y se lo reveló al apóstol Pablo para que él fuera el apóstol de nosotros los gentiles. Y por la bendición, hermanos, de que Pablo atesoró esa palabra que nuestro Señor Jesucristo le dictó, nosotros ahora tenemos esta palabra escrita para beneficio de nuestras vidas espirituales. Y para saber cómo nosotros conducirnos, hermanos, en este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de cosas, hermanos, frustrantes, que no nos dejan disfrutar de una vida feliz. Pero cuando tenemos la palabra del Señor, hermanos, somos más que dichosos, porque tenemos la misma voz de Dios dentro de nosotros. Amén. Cuando te acuestes, ¿oramos cuando nos acostamos? ¿O estamos tan cansados que no nos queda tiempo? Cuando te levantes, fue tanto el cansancio que nos levantamos tarde y salimos corriendo. Ya no hablamos con Él, ya no leímos su palabra. Cuando te levantes y las escribas, dice, en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Te das cuenta lo importante de hacer resaltar la palabra de Dios? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? El pueblo de Israel, hermanos, hizo caso omiso a los consejos del Señor. ¿Y qué es lo que aconteció al pueblo de Israel, hermanos? Le dijo el Señor: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso mismo, hermanos, es lo que nos puede pasar a nosotros, la iglesia. Nosotros, hermanos, si perecemos es porque nos falta conocimiento. Quizá tenemos conocimiento que aprendimos, hermanos, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pero si descuidamos el conocimiento de Dios, hermanos, vamos a ser unos fracasados espiritualmente. Porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no conocimiento secular, conocimiento de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta lo que dice el Señor? Y en Proverbios 3,
3 también el Señor sigue diciendo, aconsejando acerca de lo mismo. Y dice el proverbista: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Oiga, ¿cómo dice esto? Más que las escribamos, hermanos, como aconsejaba el Deuteronomio, ¿verdad? En las puertas, en los dinteles, más en la tabla de nuestro corazón. Porque ahí nadie se la roba. Porque ahí prevalece. Porque de a esa palabra, hermanos, el Señor se va a servir para que el Espíritu Santo haga las obras que tiene que hacer en nuestras vidas, que eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco, vayamos desarrollando el mensaje. Y hallará, dice, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esa palabra me interesa, me llama la atención. Para que encontremos gracia, dice, delante de Dios, que es en el que tenemos que encontrar gracia primeramente. Pero no solamente se queda ahí, sino que también gracia delante de los hombres. A veces, hermanos, nos la llevamos, hermanos, de que decimos, ¿qué me importa a mí lo que piensan los demás? Si yo lo hago para Dios. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que los demás tienen que encontrar gracia en nosotros. O sea que los demás tienen que saber quiénes nosotros somos, por lo que hacemos y por lo que decimos. Pero si ignoramos, si no nos importa lo que diga el prójimo, es porque no lo amamos. Es porque no nos importa que seamos piedra de tropiezo para ellos. Y la palabra del Señor dice que el que es piedra de tropiezo, mejor le fuera no haber nacido ese. Le fuera mejor amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar y morir, antes que ser piedra de tropiezo. Por eso muchas veces es lo que ocurre cuando muchos dicen, no, si para ser como el hermano fulano de tal, mejor sigo como estoy. Tenemos que la gente tiene que ver gracia, hermanos, de que somos diferentes a los que no tienen a Cristo. Entonces, hermanos, en estos versículos vamos a encontrar y aprender, hermanos, ese interés que Dios desde el principio ha tenido para que nosotros, hermanos, su pueblo, atesoremos la palabra del Señor. Porque Él sabía, hermanos, que Satanás usaría aún la misma palabra para poder hacernos caer, para poder desviarnos de su propósito. ¿Pero por qué dirá usted? Así lo hizo con Jesús, hermanos. Cuando estaba ayunando en el desierto, Satanás usó la misma palabra para desviar el propósito que Dios tenía para traer salvación a la humanidad. Pero no pudo. Y vamos a hablar más acerca de lo que ocurrió ahí con Jesús, hermanos, cuando Él estaba en el desierto, pero lo vamos a ver más adelantito. Volvamos a Efesios, a Hebreos en el capítulo 4, en el versículo que leímos. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dice que la palabra de Dios es viva, hermanos, es porque la palabra de Dios es viva, es porque no está muerta. Cuando dice que es viva, es porque en la palabra, hermanos, provoca un efecto que da vida. Dice Juan 6:63, oiga lo que dice el apóstol: el Espíritu es el que da vida, la carne ese para nada aprovecha. Ahora mire esto: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando la palabra del Señor, hermano, se escucha en la carne, es tiempo perdido. Cuando se viene a la congregación, pero simplemente vengo porque quiero buscar un beneficio, es tiempo perdido.
Pero cuando se viene, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo, y vengo con aquel deseo de recibir de Dios, porque estoy cansado de la vida que he estado llevando, y quiero darme una oportunidad de ser diferente, porque me han contado de que los cristianos viven felices. Cuando vengo con esa forma de pensar, cuando escucho la palabra, esa palabra es vida. Y me dan deseo de seguirla escuchando. Y me dan deseo de recibirla. Y me dan deseo de ponerla en práctica. Porque está haciendo la obra por la cual el Espíritu le está haciendo que sea predicada. La palabra del Señor, hermanos, es la que usó Dios para dar vida. En el libro de Génesis, hermanos, encontramos todo lo que el Señor creó. Lo hizo a través de su palabra. Y dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue lo primero que el Señor creó. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Dios? A poner en orden lo que estaba desordenado. Y empezó a aplicar la palabra. Y dijo Dios en el primer día, y sea la luz. Y fue la luz. A través de su palabra. Porque la palabra de Dios es vida, hermanos. Y todo lo que Dios creó, hermanos, en los siguientes 6 días, hasta que creó al hombre, todo lo hizo a través de la palabra. Cada día de lo que Él crió, dijo, y todo lo que Él crió lo hizo a través de decir, y dijo Dios, sea esto y sea lo otro, hasta que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver y contemplar y disfrutar. Porque todo, hermanos, lo crió Dios para que nosotros los humanos lo disfrutemos. No fue producto de la casualidad que Dios, hermanos, haya dejado la creación del hombre hasta el último día. Primero, Dios creó, hermanos, el ambiente para que un ser humano pudiera existir, para que tuviera oxígeno, para que tuviera un clima en el cual se pudiera adaptar. Hoy los hombres, hermanos, están gastando millones de dinero para poder ir a vivir a la luna, descubrir planetas, Marte y todo eso, porque están pensando que irse a vivir allá cuando el tiempo apocalíptico se empieza a cumplir. Porque no conocen la palabra de Dios. Qué tremendo es el hombre. Pero Dios, hermanos, en su infinito amor y misericordia, lo hizo todo ordenadamente, porque su palabra es viva y eficaz. Y porque las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, todo lo que está escrito en este libro maravilloso que le llamamos la Biblia, tiene poder para dar vida. Amén, ¿está de acuerdo? Gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, cuando vino a este mundo, Él no vino a predicar de su propio capricho. Él dice ahí en San Juan, hermanos, que Él vino a predicar lo que el Padre le dijo que predicara. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, Él dice que esa palabra es viva y eficaz. Y cuando dice que es eficaz, es porque esa palabra, hermanos, produce el efecto que Dios esperaba que produjera. Y algo que es eficaz es algo que es efectivo, es algo que es poderoso, es algo que es eficiente. ¿Y cómo nosotros podemos comprobar, hermanos, que esa palabra es eficaz? ¿Cómo podemos comprobar? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí ya lo experimentamos, hermanos. Porque el Señor nos dio vida. Dice la palabra del Señor de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso, hermanos, cuando venimos a Jesucristo, experimentamos, cuando recibimos, hermanos, esa palabra, cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, yo quiero que tú seas
mi Salvador, mi Sanador, mi Rey, mi todo. Cuando confesamos, hermanos, delante de Él que estamos arrepentidos de nuestros pecados, entonces, hermanos, esa palabra que Él predicó, ese mensaje de salvación y vida eterna, que el que creyere en Él, hermanos, será salvo. Cuando creemos a esa palabra y la aplicamos a nuestra vida, entonces nosotros, hermanos, somos resucitados de esa muerte espiritual en que nos encontrábamos. Y desde entonces empezamos a vivir. Por eso Él dice que Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Cuando el Señor, hermano, nos habla de que nos dio vida y vida en abundancia, no está diciendo, hermanos, yo les doy vida para que ustedes lleguen a viejecitos y nunca se mueran. No. Esa vida en abundancia que aunque muramos jóvenes, vamos a vivir por la eternidad en un reino celestial. Una vida, hermanos, que va a ser libre de condenación. Porque por naturaleza, hermanos, nuestro destino era la condenación. Pero esa palabra que nos dio el Señor, hermanos, y que nos revivió, que nos resucitó, nos dio vida eterna en Cristo Jesús, por la eternidad. ¿Se alegra usted por eso, hermanos? Amén. Yo me alegro, hermanos. Gloria al Señor. Porque a través de eso, hermanos, nosotros fuimos restaurados de nuestra antigua manera de vivir. Gloria al Señor. Y ese poder de su palabra, hermanos, a partir de que nosotros nos entregamos al Señor, sigue haciendo efecto en nuestra vida. Desde que nosotros venimos y nos entregamos al Señor, esa palabra sigue produciendo efecto en nosotros. Por eso cada día que vengamos, hermanos, a la iglesia no es por gusto. Por eso yo le aconsejo, no se quede en casa. Venga y escuche la voz de Dios. Porque esa palabra, hermano, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, nos va a ir a hacer conociendo, hermanos, cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. Y eso no va a ser, hermanos, un mes, un año, no va a ser hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos llame para estar con Él. O sea que, hermanos, es una vida que tenemos que ir creciendo y creciendo para fortalecernos en su palabra. Pero para entender, hermanos, este misterio de la palabra del Señor que ocurre, ¿cómo es que Dios usa, hermanos, esa palabra que nosotros, el Señor nos aconseja, hermanos, de que la atesoremos, que la memoricemos en nuestra mente, en nuestro corazón? Así como nos aconseja Deuteronomios y Proverbios y Levítico y otros libros, hermanos, que hay muchos versículos. Yo aquí no puedo leer muchos versículos, ¿verdad? Que nos aconsejan, hermanos, de que la palabra tenemos que guardarla. Porque, hermanos, tarde o temprano llegará el momento en que vamos a necesitar de esa palabra. En el momento menos pensado, vamos a necesitar escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar esa palabra de Dios. Pero para entender esto, hermanos, tenemos que ver cómo es que es el origen de cuando dice la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios, palabra, hermanos, en el griego, hermanos, como ustedes saben, en el griego, hermanos, que es donde está el origen del Nuevo Testamento, tiene varios significados cualquier palabra que se use, como hemos hablado acerca de lo que es el amor. Para nosotros el amor, pues, es así bien simplificado, ¿verdad? Pero para el griego tiene como 4 o 5 significados. El amor ágape, el amor eros, el amor storge. Y cada uno tiene un significado y se aplica de acuerdo a lo que se está hablando o con el propósito de lo que se quiere decir. Pero en el caso de la palabra, también tiene 2 significados y que son de suma importancia que nosotros tengamos que entender. Aunque las palabras quieren decir lo mismo,
pero son aplicables de diferente manera. Dice que la palabra tiene su origen logos, que es la palabra, que quiere decir palabra, que quiere decir mensaje, que quiere decir enseñanza, quiere decir declaración. Pero la diferencia es de que la palabra esta es la palabra que está aquí en la Biblia, la que está escrita. Ese es el logos. Y fíjese que rema también significa lo mismo, palabra, mensaje, declaración. Pero como les dije, es la palabra escrita la que significa logos. Y sirve para que nosotros, los que nos acercamos al Señor, tengamos una vida agradable a Dios cuando nosotros la estudiamos. Cuando nosotros vemos qué es lo que dice para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Esta palabra es la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos exhorta y la que nos demuestra cómo nosotros somos delante de Dios y nos sirve de guía para poder ser hombres temerosos de Dios. Esta palabra es la que nos enseña a ser reverentes a Dios. Esta palabra es la que nos sirve a ser obedientes a Dios. Esta palabra es la que nos enseña quién es nuestro Dios, con todos sus atributos que aquí vamos descubriendo y que ustedes saben, ¿verdad? Que es poderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que es soberano y todas las cosas que el hombre no puede tener, que solamente son únicas para Dios. Entonces todo esto es lo que se encuentra, hermanos, en lo escrito. Pero también, hermanos, en el caso donde dice palabra allí en cualquier parte de la que mencionas, el logo también puede ser rema. Que el rema es la palabra que va a llegar a nosotros en determinada necesidad en el presente que nosotros estemos viviendo. Entonces, por eso, hermanos, la palabra del Señor aquí, cuando dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros nos ponemos, hermanos, a analizar todo lo que dice esta palabra, hermanos, es una palabra poderosa, que es como una espada de dos filos, hermanos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El asunto, hermanos, es que el alma y el espíritu, hermanos, se amalgamaron cuando el hombre cayó en el pecado. Pero cuando esa palabra viene y hace efecto y se convierte en rema, viene, hermanos, y parte y divide, hermanos, el alma y el espíritu. Y el alma ya no puede gobernar al espíritu, sino al contrario, el espíritu empieza a gobernar el alma a través de la dirección del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, esta palabra es maravillosa, porque tiene ese poder para penetrar en el corazón del hombre. Imagínense, parte el espíritu y el alma, ese que penetra hasta las coyunturas, lo más profundo de nuestro ser, los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos. Yo no sé qué usted está pensando, pero el Señor sí lo sabe. Y aún, dice, las intenciones del corazón. Pucha, hermano, ahí ya nos quedamos sin palabras. Porque el Señor discierne lo que usted está pensando. Si usted está pensando que yo le caigo mal, hermano, por lo que estoy diciendo, el Señor lo está discerniendo. Si usted está contento por lo que está escuchando, el Señor lo sabe. Ese es el poder de la palabra del Señor, hermanos. Ese es el rema de Dios, hermanos. La palabra que es específica para una situación específica en un presente.
Esa palabra que necesitamos nosotros, hermanos. Cuando nosotros recibimos esa palabra y entendemos, hermanos, lo que este versículo que leímos quiere decir, hermanos. Entendemos, estamos recibiendo un rema, hermanos, que no nos va a hacer volver atrás. Por cualquier problema que venga, por lo que digan, que hablen de mí, yo me mantengo en posición. Porque sé que esa palabra es para transformación de mi vida. Sé que esa palabra, si la obedezco, si la recibo, me va a beneficiar para mi vida eterna. Pero esa palabra, hermanos, como les dije, si la recibimos en la carne, si venimos a la iglesia simplemente porque por algún interés, no va a provocar el efecto. No. Pero cuando el Espíritu, hermanos, la traslada a nuestro corazón, hermanos, transforma nuestra vieja naturaleza y nos dan deseo de servirle a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y está redarguyendo y está tocando y está insinuando a nuestro espíritu que tenemos que cambiar, que tenemos que ser diferentes. Gloria al Señor. Cuando nosotros recibimos, hermanos, esa palabra y hace cambios en nuestra vida, es cuando esa palabra se transforma de logos a rema, hermanos. No sé si me estoy explicando. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribía a los Efesios, que decía que se pusieran la armadura de Dios, ahí en Efesios, en el capítulo número 6, a partir del versículo número 13, les decía el apóstol Pablo: por tanto, le decía, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo es el día que venga la prueba, el día que venga la tentación, el día que el enemigo, hermanos, esté usando las artimañas que está acostumbrado a usar para hacernos retroceder de los caminos del Señor. Y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. Una cosa importante, habiendo acabado todo. Hoy quiere decir, hermanos, de que las pruebas, los momentos difíciles en la vida van a venir aunque seamos cristianos. Pero vamos a vencer porque el Señor ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Y solamente va a ser temporal. Porque dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Después de que pasaste una batalla, viene una victoria, pero sigan firmes, porque viene otra más fuerte. Porque el Señor, cuando vienen las pruebas, nos está firmando, nos está haciendo más fuertes. Y el enemigo seguirá, hermanos, ahí viendo cómo nos hace daño, cómo querernos asustar con el petate del muerto, para que nos caigamos en temor. Pero los verdaderos hijos de Dios no caemos en temor, hermanos, porque el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Y todo, hermanos, la armadura que aquí el apóstol Pablo le dio aquí a los Efesios, todas, hermanos, van ligadas a la palabra del Señor. Para que nos demos cuenta la gran importancia que tiene la palabra del Señor, hermanos. Y dice en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos. Aquí se va a poner una vestidura de un soldado romano. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Con la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. ¿Cómo adquirimos nosotros la justificación? Por medio de la palabra. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó. Que nos hizo, hermanos, sin culpa delante de Dios, a través de Él, que es el Verbo, que es la misma palabra.
Y del 15, y calzados los pies, el soldado se pone botas, ¿verdad? ¿Con qué? Con el apresto del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La palabra de Dios. ¿Se da cuenta que todo está encerrado, hermanos, en lo que es la palabra de Dios? Y dice, y sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. ¿Y cómo es que llega la fe? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. A lo mismo nos lleva, ¿verdad? Con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. O sea, qué importante, hermano, de estar protegidos con ese escudo, hermano, para que cuando los dardos del enemigo vengan, hermanos, con esa palabra, hermanos, nosotros podamos resistir y no permitir que nos hagan daño. Y tomad el yelmo, ¿de qué? De la salvación. ¿Cómo adquirimos la salvación? A través de escuchar la palabra del Señor, de creerla, de confesarla y de recibir a Jesucristo en el corazón. La palabra está involucrada. Y la espada del Espíritu, dice, que es la palabra de Dios. Oiga, la espada del Espíritu. Esa espada que es, dice Hebreos, que es más penetrante que toda espada de dos filos. Esa palabra, hermanos, que vamos a necesitar en el momento en que estemos en la guerra espiritual, cuando el enemigo quiera hacernos daño. Ese va a ser el rema, hermanos, que Dios va a usar para sacarnos adelante. No sé si me estoy explicando, hermanos. No, al enemigo, hermanos, no lo vamos a vencer, hermanos, agarrándolo a garrotazos, a machetazos. No lo vamos a agarrar, a destruir agarrándolo de los cachos, ni machacándole de la cola. Ellos son juguetes espirituales, hermanos. Al enemigo lo vamos a vencer, hermanos, con el rema, con la palabra de Dios, que tiene poder, que es viva y eficaz. Que aunque el enemigo le huye, pero cuando se aplica correctamente, hermano, sale huyendo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, eso fue lo que hizo Jesús cuando estaba ayunando en el desierto. Cuando llegó Satanás, hermanos, a tentarlo, él sabía que Jesús tenía hambre, hermano. Estaba ayunando. ¿Quién no va a tener hambre? ¿Quién no va a tener sed? ¿Va? Y le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él sabía que era Dios y sabía que tenía poder para hacerlo. ¿Pero qué hizo Jesús? Vino a su mente la palabra. Que está en Deuteronomio 8:3. Cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba sufriendo y estaba pasando hambre, que estaba pasando necesidad, que estaba siendo formado para ver cómo reaccionaba ante el trato que le estaba dando a Dios, si claudicaba, si se lamentaba o si lo adoraba. Entonces ahí fue cuando aplicó la palabra el Señor y les dijo, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta era la palabra logos, pero Jesucristo aplicó el rema. Aleluya. Lo llevó al pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que no topes en piedra y te haga daño. Pero Jesús le dijo también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Satanás, hermanos, nosotros no vamos a ser juguete de Satanás. Y no vamos a hacer lo que Él quiera, sino que vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que tener esta palabra en el corazón, hermanos.
para poder escuchar la voz de Dios y aplicarla. Porque es la palabra de Dios la que está grabada en nuestro corazón, que está atesorada en nuestro corazón. Es la que Dios, a través del Espíritu Santo, va a traer hacia nuestra memoria para poder aplicarla en el momento preciso que la necesitamos. Pero si estamos vacíos y no tenemos palabra, derechito vamos a caer en la trampa de Satanás. Entonces se da cuenta por qué es importante, hermanos, aplicar la palabra del Señor. Y así igual siguió diciendo el Señor, porque Satanás después quería que Satanás lo adorara. Lo llevó, dice, a un monte, el más alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué tremendo Satanás, hermanos. Y Satanás no es dueño de nada. El dueño de todo lo que existe en este mundo es el dueño de Dios, hermanos. Él simplemente está aquí, hermanos, por temporada, haciendo daño, pero no es dueño de nada. Y Jesucristo sí es el dueño de todos los reinos, hermanos. Y le aplica también la palabra, hermanos, y dice, vete, porque escrito también está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aplicando la palabra, hermanos. Qué ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, para poder ser victoriosos como cristianos. Y tenemos muchos ejemplos, hermanos, que podemos entender, hermanos, cómo el Señor aplicó, hermanos, esa palabra para que nosotros seamos bendecidos a través de ella. Cuando hay muchos, hermanos, que voy a resumir algunos porque ya es tarde. Cuando Jesús, hermanos, estaba ya para llevar, hermanos, ya iba a ser llevado, hermanos, y iba a ser, lo iban ya a llevar, hermanos, para pasar el proceso de la crucifixión. Le dice en Mateo 26:31, todos vosotros os escandalizaréis. Cuando él decía os escandalizaréis, quiere decir que esa palabra se usaba, hermano, como cuando uno puede caer en una trampa que el enemigo va a poner y nos va a hacer fracasar. Vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y todas las ovejas del rebaño serán dispersas. Él estaba diciendo, hermanos, en su omnisciencia, que cuando él fuera apresado, todos iban a ir, ¿verdad? Y lo iban a abandonar. Y Pedro, hermanos, que se la llevaba de que era el que todo lo hacía, todo lo podía, era el arrogante, era el que no se quedaba atrás, le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, como dice, yo nunca te dejaré, yo estaré contigo. Y le dijo en el 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estaban hablando en el Espíritu, estaban hablando en sus emociones, ¿verdad? Qué importante también discernir, hermanos, cuando estamos hablando por emoción. Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando llegó el momento de la prueba y de la tentación? Una criada andaba por ahí y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice. ¿Y qué hizo Pedro? Se negó delante de todo, dice, no sé lo que dices, mujer. Aquel hombre arrogante que dijo que iba a dar su vida por él, ¿va? Lo negó. Se encontró con otra mujer y esta también le dijo, tú estabas con Jesús. Y dice, y negó, dice, con juramento, dice. Con juramento es cosa seria, hermanos. No conozco al hombre. Como quien dice, no conozco, no sé ni quién es Jesús. Y acababa de estar hablando con él, hermanos. Qué tremendo es, hermanos. Cuando tenemos la tentación de cerca. Cuando sentimos que es agradable a nuestra carne
y preferimos caer en la trampa de Satanás, hermanos. Estamos arriesgando nuestra vida espiritual, hermanos. Y otro grupo de personas se lo encontró y le dijo: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó, dice, a maldecir y a jurar, hermanos, todo lo que hizo. Ahí se le pasó la mano, ¿verdad? A maldecir y a jurar. No conozco al hombre. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús, hermanos? ¿Cuántas veces no nos hemos atrevido a testificar de Él? Porque nos da vergüenza. Porque nos van a decir que Jesús es evangélico, ¿no? Y se van a reír de nosotros. Y pasamos y no testificamos de que somos cristianos porque nos avergonzamos de Él. Quizás estamos criticando a Pedro, pero lo mismo hemos hecho nosotros, hermanos. Ah, no, yo no voy ahí a esa campaña, ahí donde están predicando, porque se van a reír de mí. Estamos negando a Jesús, hermanos. Y empezó a negar a Jesús, terminó negando a Jesús. Y enseguida cantó el gallo. La palabra que está sembrada aquí es importante, hermanos. Porque en esos momentos difíciles en que nosotros queremos, el enemigo quiere arrastrarnos y quiere destruirnos, la voz de Dios va a llegar. ¿Qué pasó con Pedro? Le llegó el rema de la palabra que había sido logos. Esa palabra que no había querido aceptar, que no había querido recibir. Cuando el Señor le dijo: ay, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. No, Señor, aunque dé mi vida por ti. Pero cuando se recordó de esas palabras que le había dicho Jesús, hermanos, dice que salió y lloró amargamente. Eso es lo lindo, hermanos, de ser hijos de Dios. Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, hermanos, y el Señor nos tomó por hijos, el Señor nos va a hablar y nos va a hacer recordar la palabra que está escrita. Y antes de que fracasemos, Él nos va a decir: recuérdate que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y si somos hijos de Dios, nos vamos a apartar. Nos va a decir, cuando estemos a punto de llegar y buscar a los amigos para irnos a disfrutar con ellos: recuerda que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. El rema de Dios va a llegar porque Dios nos ama, y así es como Él manifiesta su amor, su gloria y su poder en nosotros, hermanos. A nosotros, si no queremos escuchar su rema, pero Él está hablando a nuestro corazón. Quizá por eso no nos gusta memorizar la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si no lo queremos hacer, hermanos, estamos actuando como inconversos, porque la palabra del Señor es para nosotros, hermanos. Es para edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Hay más ejemplos, hermanos. Cuando el apóstol, cuando estaban pescando, hermanos, y estaban lavando las redes, llegó Jesús y les dijo que les prestara la barca para predicar la palabra del Señor. Terminó de predicar y él vio que no tenían nada de pescados en la barca y les dice:
voy mar adentro. Pero tú eres el maestro. Tú sabes de predicar, pero de pescar sabemos nosotros. No le dijeron así, ¿verdad? Ahí sí no le dijo así Pedro, ¿verdad? Creyó a esa palabra, hermanos. Y esa palabra, como tiene vida, porque es eficaz, ¿verdad? Sí, Señor. Toda la noche hemos estado trabajando duro y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, obedeció. Fueron mar adentro y lanzaron la red, y la red hasta se rompía porque no podían con ella. Así, hermanos, son los remas de Dios. Cuando obedecemos esa palabra, cuando creemos esa palabra, gloria al Señor. Y Dios hace obras maravillosas en nuestra vida. Y todos tenemos que aprender a escuchar esa voz de Dios, hermanos. Esa misma voz que también escuchó, hermano, también Pedro, más de Pedro era cosa seria, hermanos. Era metido, pero para las cosas de Dios es bueno hacerlo, hermanos. Siempre quería estar en el primer lugar, ¿verdad? Cuando estaban en la tempestad, cuando estaban que ahí, hermanos, que la barca estaba que ya anegaba y estaban afligidos, y para colmo en ese momento aparece Jesús ahí en la oscuridad, hermanos. ¡Uy, un fantasma! Dijeron, vaya, se espantaron. ¿Y qué les dijo Jesús? No temáis, yo soy. Y el atrevido de Pedro siempre, hermanos, ¿será que tú eres? Pero como él creía, hermanos, en que él tenía la palabra de poder, le dice a Jesús, si tú eres Jesús, ordena que yo vaya hacia ti. ¿Y qué hizo Pedro? Y dijo Jesús, ven, le dijo Jesús. Le dio esa palabra, rema, que era única y exclusivamente para Pedro. Porque él fue el que se atrevió a creer en Jesús. Si otro de los discípulos se hubiera metido a la barca, se hubiera hundido. Pero Jesús le dijo, ven. Y en esa palabra accionó, se bajó de la barca y caminó y pudo andar sobre las aguas. Mira el poder de la palabra, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria al Señor. A nosotros nos puede pasar lo mismo, hermanos. Podemos estar pasando necesidades, calamidades. El hecho de ser cristiano no quiere decir de que no las vamos a padecer. Algún día tal vez vamos a tener necesidad, no vamos a tener dinero para pagar la renta. Quizá no podemos dormir porque no tenemos ni siquiera para comer el siguiente día. Y quizás estamos ahí afligidos. Pero estando en nuestra tristeza, en nuestra angustia, va a venir el rema de Dios. Y si tenemos palabra guardada en nuestro corazón, el Señor nos va a recordar el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La palabra es para mí. Y descansa uno, ¿verdad? Y Dios provee. Gloria al Señor. Y así, hermanos, habrá momentos que quizás nos sintamos también acongojados, caigamos en temor, que el enemigo nos persigue, que quiera dañarnos. Hasta pensamos que nos están haciendo hechicería y afligidos, y de repente viene el rema de Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. Y empieza el descanso. Gloria al Señor. Y el enemigo, hermano, no nos puede hacer daño. No tengamos temor de que el enemigo nos va a hacer daño, porque el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Dice Juan, hermanos, en el capítulo 1, versículo 18, porque todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno ese no
le toca. El enemigo no puede, hermanos, dañar a un hijo de Dios. Solo otro. Y aunque vengan, hermanos, personas que se la crean súper espirituales y nos quieran hacernos sentir mal, no es que ustedes están así porque están bajo maldición, porque son desobedientes y no quieren hacer las cosas como Dios manda. No se achicopale por lo que le digan, hermanos. No se aflija si le echan maldición. Porque el Señor dice en su palabra, hermanos, de que en Juan 8:31, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Y dice el 36, hermanos, y con esto, hermanos, yo creo que remacho. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Qué cuento de que usted necesita liberación, de que necesita que se le metió el demonio? No, el demonio no puede, hermanos, meterse en un hijo de Dios, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios y no hay espacio para un espíritu inmundo. Es cierto, los demonios, hermanos, pueden influir, acercarse y querernos guiar, hermanos, para hacernos caer, pero no pueden entrar en un corazón que tiene a Cristo, hermanos. Porque es más poderoso el que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Eso a mí me da paz, me da consuelo. ¿Y qué me importa a mí lo que anden diciendo ahí, hermanos? Las nuevas doctrinas que han salido, hermanos. Porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, hermanos, lo tengo todo. Y estoy libre de cualquier influencia maligna que el enemigo me quiera hacer. Porque aún nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, hermanos. Aún, hermano, el Hades ese era el lugar donde llevaban los muertos. Ni aún la muerte, hermanos, tiene potestad en contra de un hijo de Dios, hermanos. Porque el día que nos toque, hermanos, morir, no terminó ahí, hermanos. No fuimos fracasados como los que no tienen a Cristo. Porque el día que morimos, hermanos, nuestro cuerpo físico, ese día estamos naciendo para vida eterna, para irnos con Jesús al reino celestial por los siglos de los siglos y morar con Él. Ese es el poder de la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Porque todos los que hemos creído a esta palabra, hermanos, nos ha hecho diferentes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más dice? Y los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra nos haya ministrado y que hayamos tomado alguna parte, si fue para nosotros. Pongámonos en pie, vamos a orar. Si alguien en esta hora quisiera entregar su corazón a Jesús, este es el momento de recibir esa palabra que es viva y eficaz y que va a transformar su vida de una vez por todas. Hoy puede ser un día, el día más especial para alguno que quiera recibir esta palabra. Porque si creyeres que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos, seréis salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que abramos nuestra boca y le digamos al Señor que entre a nuestro corazón a través del perdón de nuestros pecados. Porque cuando pedimos perdón por nuestros pecados, abrimos nuestro corazón para que el Señor entre, porque el Señor ya lo encuentra limpio y entra a morar en nosotros. Y dice que a partir de ese momento nos constituimos en templo y morada del Espíritu de Dios. Y desde ese entonces empieza nuestra vida a empezar a recibir los remas de Dios.
Y es así como sí se puede vivir una vida santa, hermanos. Sí se puede vivir una vida agradable a Dios, atendiendo la voz de Dios. Padre que estás en gloria, y en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor, y en esta hora yo presento delante de ti, Señor, a las personas que se están acercando a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, abriendo su corazón, Señor, a través del perdón del arrepentimiento de sus pecados. Escucha, Padre, esa palabra, esa oración que está saliendo del corazón de los que te están pidiendo perdón, Señor, por sus pecados. Abre, Señor bendito, el entendimiento, Señor del cielo, a cada uno, Señor amado. Oh bendito Dios, para que lo puedan hacer con gozo y con alegría y con un arrepentimiento genuino. Para que tú encuentres las puertas abiertas de ese corazón y poder entrar a Él, Señor, y a partir de este momento ser tú el Señor y el Salvador de sus vidas. Inscribe, Padre Santo, sus nombres en el libro de la vida. Oh Padre bendito, y yo sé que tu palabra dice que nunca más te acuerdas, Señor, de nuestros pecados, sino al contrario, Señor, nos santificas y cada día más nos perfeccionas hasta el encuentro contigo. Gracias, Padre bendito, porque lo has hecho, Señor, en esta hora y has transformado de muerte a vida, Señor, a los que te han recibido. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y usted que nos ha visto a través de las redes sociales, le agradecemos por haber estado en comunión con nosotros hasta este momento. Esperamos que esta palabra usted la haya podido recibir y darse una oportunidad para encontrarse con el Señor y tener vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.